Muy buenos días, les doy la bienvenida una vez más a la transmisión del culto en línea de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca. El día de hoy estamos intentando hacer un formato diferente en el orden de la reunión, específicamente iniciando con un tiempo de saludos, pero también con un tiempo de compartir algunos mensajes que hemos estado recibiendo estos días debido a las transmisiones de los devocionales y de las reuniones en línea que tenemos como iglesia, por la cual muchos hermanos han podido escuchar, tanto de Lima, del Perú, como de otras partes del mundo. Así que queremos compartir algunos saludos de diferentes hermanos que nos han escrito. En primer lugar, quiero leer el comentario de la familia Ampuero. La familia Ampuero en México escriben: gracias por compartir la palabra, ha sido de bendición, los mantenemos en nuestras oraciones. Jorge, así como a todos los que están en primera línea. Está haciendo mención del devocional que compartió nuestro hermano Jorge Chun, que es médico, que está trabajando actualmente en este tiempo de pandemia. Jorge no es miembro de nuestra iglesia, pero es un hermano muy querido porque por muchos años ha sido miembro de nuestra iglesia y todavía es parte de la familia de Salamanca. Y estamos orando también por nuestro hermano Jorge. Qué bueno que el devocional que él ha compartido ha sido de bendición para diferentes personas. Sofía Prado nos dice: qué buen devocional, muy práctico, claro, entendible. Gracias por su sencillez. Dios le bendiga y proteja en el hospital en estos tiempos. Me ayudó mucho. Gracias también al Señor por Sofía y por quienes han sido edificados a través del devocional de nuestro hermano Jorge. Nuestro hermano Yulino Malpartida nos dice: un video muy lindo, nostálgico. Gracias por su incansable labor, pastor, pese a la circunstancia que atravesamos. Y qué decir de la hermana Mary, una sierva comprometida y preocupada por cada uno de nosotros. Dios los bendiga grandemente. Haciendo mención al devocional que compartieron el pastor y la hermana Mericia este lunes que pasó. Desde Trujillo, nuestra hermana Zaida Álvarez dice: nuestro Dios es maravilloso y hoy toda la iglesia está más unida que nunca. Nuestra fe no está ni estará en cuarentena. Los amo mucho, mis oraciones con ustedes siempre. Es cierto, en este tiempo no podemos reunirnos como iglesia, no podemos tener las actividades que quizás habíamos programado, las conferencias, las comuniones, las reuniones, pero sí podemos seguir viviendo nuestra fe tanto en casa para los que vivimos con la familia con la que vivimos, pero también para las diferentes personas con las cuales podemos tener contacto. Nuestra fe no está en cuarentena. Abigail Sánchez, una hermana de nuestra iglesia, nos dice: estimado pastor Walter, ministerio de alabanza, hermanos de edición de videos y pastor José, estamos en familia disfrutando este tiempo precioso. Gracias a Abigail, que seguramente en este tiempo también está conectada junto con Iván, con Yanice y quizá Ruth, su hija, que está en Alemania, también nos está acompañando en este tiempo. Nuestra hermana Cecia Montoya desde Canadá nos dice: iglesia de Salamanca, donde crecí físicamente y espiritualmente, y doy gracias a nuestro buen Dios por los grandes siervos a quienes recuerdo con mucho cariño y amor. Un saludo y un abrazo. Gracias, Cecia, una de las hermanas que creció en la iglesia y que el Señor ha llevado a otro lugar en el mundo, pero aún conservamos esta amistad y por supuesto este vínculo de familia en la fe que tenemos con Cecia. Nuestro hermano Iván Miranda desde Estados Unidos nos dice: hermanos pastores de Salamanca, los felicito y alabo a nuestro único Dios verdadero por ponerlos al frente de su iglesia en Salamanca. Buena obra la que hacen con el favor y la gracia de Dios. Que los bendiga ricamente. Estoy a su disposición. Saludos y salud. Gracias, hermano Iván. También estamos orando por los hermanos allá en Estados Unidos y es una alegría poder recibir sus saludos. Siempre un cierre muy dispuesto, así que estamos muy contentos de recibir sus saludos. También nuestra hermana Mercedes Casanova, nuestra hermana de la iglesia en Salamanca, nos dice: gracias, amada iglesia, por alimentarnos con esos hermosos devocionales. Nuestro pastor, nuestro amigo misionero, el pastor Amaro Zapata, misionero que tenemos el privilegio de apoyar en su ministerio, nos escribe: excelente, Dios les bendiga y les siga utilizando para edificar a su pueblo. Dios los bendiga. Gracias, pastor Amaro Zapata. Finalmente quiero leer el comentario de nuestra hermana Raquel Alvarado.
Ella escribe gracias también para el equipo de edición que está trabajando todos los días, para que tengamos cada día un devocional y el culto dominical a través de las redes. Es cierto, el ministerio de audiovisual de nuestra iglesia ha de pronto experimentado una carga tremenda con el tema de la preparación, la edición de los videos, poder también coordinar las actividades para los cultos del día domingo, para las clases de escuela dominical. Estamos muy agradecidos por los hermanos que están poniendo de su esfuerzo, poniendo de lo que han aprendido y aprendiendo nuevas cosas día a día para poder servirnos. Gracias a Dios por todos los hermanos que están trabajando en el ministerio de audiovisuales. También durante el mes de abril muchos hermanos han cumplido años. Creo que no tengo todos los nombres en esta lista, pero de todos modos queremos saludarlos a todos los que en este tiempo de cuarentena quizá han tenido que celebrar a través de una videollamada con amigos y familiares, pero que sin duda el Señor los está guardando en este tiempo. Así que celebramos la vida y celebramos el cumpleaños el mes de abril de Sandra Mantujano, de Vicente Torres, de Alison Almanza, de Clarisa Rojas, de Raúl Rojas, de Marisol Canchari, de Charito Montujano, de Jacqueline Canchari, de Carlos Manzanares, de Carmen Loyola, de Ninfa Norabuena, de Sandy Zavala, de Laura Garibaldi, de Abigail Espinosa, de Raquel Montoya, de Lili Castro y seguramente muchos hermanos más. Hermanos, qué alegría que el Señor les ha bendecido con un año más de vida. Es nuestra oración, que Dios les prospere en todo y que tengan salud, así como prospera su alma. Muy bien, antes de pasar ya al tiempo de la alabanza, quiero leer con ustedes el Salmo 103. En los primeros versículos dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Vamos a comenzar un tiempo donde vamos a poder alabar a Dios. Así que si está reunido en casa con su familia, yo le invito a que juntos canten todos los cantos que han preparado nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza, que ahí de nuestros hogares podamos cantar juntos y alabar a Dios. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vamos a bendecir el nombre de Dios por medio de las alabanzas. Adelante. Para mí ya no hay condenación, hay libertad.
Ahora estamos ya listos para el tiempo de la predicación de esta mañana. Y antes quisiera compartir con ustedes un versículo que está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Después de haber alabado al Señor, y agradecemos al Ministerio de Alabanza por el esfuerzo que hacen, por la preparación y el trabajo que implica el poder preparar este tiempo de canto y de alabanza, agradecemos al Señor por ellos. Vamos a disponernos ya a escuchar el mensaje de esta mañana. La Biblia dice de sí misma que todo está inspirado por Dios y que es útil para nuestra vida, para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir. Así que vamos a prepararnos, busquemos nuestra Biblia, pongámonos cómodos para prestar atención al mensaje de esta mañana que está a cargo de nuestro pastor, el pastor Walter Espinosa. Así que adelante, vamos con el mensaje de esta mañana. Buenos días, hermanos. Una vez más estamos muy agradecidos al Señor por concedernos este privilegio de poder tener un tiempo de estudiar juntos la palabra del Señor. Estamos pasando tal vez una semana bastante complicada respecto al asunto del coronavirus. Sin embargo, es importante que todos nosotros estemos también atentos a cuidarnos, a obedecer las indicaciones correspondientes para evitar ser contagiados. Es importante también que consideremos que como cristianos debemos obedecer y también tenemos la oportunidad y el privilegio de estar orando. Hay que orar por las autoridades para que Dios les siga dando sabiduría, para que sepan hacer las cosas correctamente. Hay que orar por los cristianos que tal vez están por ahí siendo un poco desobedientes, creando un poco de problemas a las indicaciones que las autoridades dan y quieren darnos para protegernos. Y hay que orar también por la gente para que pueda entender que este asunto no es un asunto fácil de dominar. Vale la pena que podamos ver la cantidad de muertes que ya hay en el mundo entero. Valdría la pena que podamos estar atentos a la cantidad de infectados que hay en los Estados Unidos y la cantidad de muertos que hay en los Estados Unidos, que es la primera potencia mundial. Por lo tanto, no es un asunto fácil. Es importante que como cristianos nosotros podamos obedecer a las indicaciones que se nos da para que no tengamos problemas de contagio ni tampoco estar propagando el contagio a otras personas. En esta mañana quiero compartir con ustedes una porción que la encontramos en Primera de Juan. Primera de Juan, en capítulo 1, los versículos 1 hasta el 7. Antes de leerla, vamos a tener un momento de oración. Luego estaremos leyendo esta porción de la palabra del Señor e inmediatamente entramos en el tema que queremos desarrollar en esta oportunidad. Oremos. Padre amado, una vez más estamos muy agradecidos por concedernos el privilegio, Dios, de estar juntos con los hermanos, tal vez no físicamente, pero a través de estos medios, para sentarnos alrededor de tu palabra y meditar en lo que tú nos dices a través de ella. Suplicamos tus bendiciones. Háblanos también en esta oportunidad. Habla a nuestros amigos que tal vez nos están sintonizando y escuchando por primera vez. Y queremos rogarte, Padre Celestial, por salvación en estos días. Que la gente pueda darse cuenta, oh Dios amado, que la vida no termina aquí. Después de la muerte hay vida. Y que ellos tienen que decidir ahora, oh Señor amado, en obedecerte o desobedecerte. Te imploramos, Dios de la gloria, tus bendiciones también para nuestras autoridades,
para que tengan sabiduría, para hacer las cosas bien, para que de esa manera nosotros los cristianos en este país no tengamos que pasar tiempos difíciles, tiempos conflictivos, ni de angustias, Padre amado. Muchas gracias por concedernos el privilegio de poder meditar en las cosas tuyas. Te lo agradecemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. El libro de San Juan, capítulo 1, los versículos 1 hasta el 7 nos dicen así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Indudablemente, el tema que sobresale en esa porción que acabamos de leer es el asunto de la comunión. Por lo menos 4 veces se nos dice aquí que todo lo escrito es para llevarnos a una comunión. Este precioso libro de Primera de Juan, en este capítulo tan corto, nos va a dar algunas indicaciones que nos muestran que es la visión que nosotros podemos tener ahora, la visión adecuada respecto a nuestro Señor Jesucristo, la que se va a constituir en una sólida base de nuestra comunión como cristianos. Ahora, hay 3 cosas que se nos va a decir que son comunes entre nosotros. La palabra comunión en la Biblia tiene que ver más bien en las cosas que son comunes entre nosotros. Muchas veces hablamos de comunión como de un tiempo de compartir juntos, tal vez una taza de café o una conversación. En estos días hay muchas personas que se sientan, familias que se sientan alrededor de una mesa para tomarse un café y conversar de algo común, como es el caso pues del COVID-19. Sin embargo, nosotros los cristianos tenemos un asunto más profundo, un asunto mucho más sólido del cual debemos o podemos hablar. Y por eso es que estamos hablando de una comunión. Y como estaba diciendo hace un momento, este primer capítulo del libro de Primera de Juan nos va a decir por lo menos 3 cosas que para nosotros los cristianos es común. Es decir, tenemos un conocimiento en común y esto es respecto al verbo de la vida. Tenemos también una esperanza en común y eso tiene que ver con la vida eterna. Y en tercer lugar, tenemos una tarea en común que significa pues ser testigos, según el versículo 5. Ahora, como en todo tiempo, el cristianismo siempre ha tenido opositores, siempre ha tenido los que los persiguen, los que han tratado de perturbar el mensaje del Evangelio. Y en aquel entonces también fue así. Juan tuvo que enfrentarse a 2 pensamientos que estaban invadiendo el cristianismo en aquel entonces. El primero de ellos decía que Cristo no se había
no era Dios. Y por lo tanto, Juan comienza defendiendo la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 1, lo que era desde el principio. La palabra principio es la misma que se utiliza en el libro de Génesis, hablando de la eternidad. La palabra de principio es la misma que se utiliza en el Evangelio según San Juan, hablando precisamente de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando de la eternidad, de la deidad de nuestro Señor Jesús. Para eso también había otro grupo que ya se oponía más bien a que el Señor Jesucristo se había humanizado. Es decir, para ellos Cristo nunca se hizo humano. Y lo que encontramos es que el apóstol más bien comienza a defender también su humanidad, según el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. Note entonces que el apóstol está diciendo de que sí, el Jesús del que ellos están hablando no fue un fantasma, no fue un espíritu, no fue una visión. Ellos lo han visto, ellos han conversado con él, ellos lo han tocado o palpado, como podemos ver en estas declaraciones que encontramos aquí en la palabra del Señor. Ahora, hay tres cosas en común para nosotros los cristianos, de los cuales vamos a ocuparnos, porque la palabra comunión es la que más se destaca aquí en esta porción. Por lo menos 4 veces va a hablarnos de las cosas que nosotros tenemos en común. La primera de ellas es el conocimiento, un conocimiento en común, y ese conocimiento es tocante al verbo de la vida. La segunda cosa que vamos a considerar en esta oportunidad es de una esperanza que tenemos en común. Y esta esperanza que tenemos en común es la vida eterna, según el versículo número 2. Y la tercera cosa que vamos a ver en esta ocasión es una tarea en común. Y esa tarea en común es ser testigo, según el versículo 5. Ahora, qué importante es que los cristianos podamos estar atentos a esto y comencemos entonces a observar que no hay otra forma de vivir un cristianismo en común, de tener comunión los unos con los otros, si no es a través de esos principios que estamos viendo en esta oportunidad. Juan entonces, hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, él va a enfatizar en los versículos que ya hemos mencionado que lo ha visto, que lo ha oído, que lo ha contemplado, que lo ha tocado con sus manos. Ahora, esta verdad, por supuesto, se transforma ya, diríamos, en la base de nuestra comunión, como acabo de mencionar. Es algo que nosotros los cristianos tenemos en común y se transforma entonces en el fundamento de nuestra cristiandad. A esto el apóstol Pablo estaría llamando el fundamento de los apóstoles. Efesios 2:20 nos va a decir: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, la parte más importante en la que los apóstoles van a poner énfasis en su enseñanza, la parte más importante en que los profetas pusieron énfasis en su enseñanza, es en la piedra angular, nuestro Señor Jesucristo. La parte más importante de nuestro mensaje es nuestro Señor Jesucristo. Es la piedra angular del gran edificio que es la iglesia. Ahora vamos a comenzar tratando sobre esta esperanza en común que nosotros tenemos, es decir, la vida eterna. Primera de Juan, el capítulo 1,
y el versículo 2 nos va a decir lo siguiente: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Sería magnífico que subraye esto: y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna hace que tengamos una comunión entre nosotros, una verdadera comunión entre nosotros. Cada vez que tenemos oportunidad de reunirnos en el templo, cantamos de esta relación que podemos disfrutar, la vida eterna. Y agradecemos a Dios por darnos vida eterna. Nos gozamos en la vida eterna. Es nuestra esperanza en común. Somos comprados con un mismo precio. Por eso es que es una esperanza en común, la vida eterna. Tenemos el mismo destino eterno. No hay ni un solo cristiano auténtico, ni una persona que haya recibido a Cristo en su corazón, cuyo destino sea otro que no sea el cielo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. La palabra del Señor afirma eso. Ahora, ¿qué cosa es un sello? Si nosotros tuviéramos que hacer, por poner como un ejemplo conocido, si tuviéramos que hacer un trámite y presentáramos documentos, las personas que reciben esos documentos, aparte de leer ligeramente el contenido de los documentos, la primera cosa que van a ver es si es auténtica o no es auténtica, y lo van a comprobar por el sello. El Espíritu Santo es el sello que está en cada uno de los que hemos recibido a Cristo como Salvador personal. Eso es común en todos los cristianos. Somos también personas que tenemos en común el medio de capacitación. Es decir, todos hemos sido discipulados, hemos sido enseñados, hemos sido capacitados por medio de la Biblia. Y esto va a ser así hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Por lo tanto, qué importante es que consideremos que nosotros somos personas que tenemos la vida eterna, un gran tema en común para cada vez que nos reunimos en el templo, a cantar, para orar, para estudiar la palabra del Señor. La segunda cosa que podemos ver respecto a este asunto es que por tener vida eterna, nosotros también tenemos comunión con el Padre. La comunión con el Padre es clara en la palabra del Señor. La Biblia dice que los que hemos recibido a Jesucristo como Salvador personal, Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De modo entonces que somos sus hijos. Tenemos vida eterna y por lo tanto somos sus hijos. Tenemos vida eterna y la Biblia dice que nos ama y que nosotros lo amamos a Él. En este libro, Primera de Juan, el capítulo 4, va a decir que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, tenemos vida eterna y una cosa en común entre el Padre y nosotros es que nos amamos. Tenemos vida eterna y otra cosa en común es que podemos comunicarnos con Él. Es decir, nosotros oramos y Él nos escucha. Y siempre nos va a responder positivamente. Muchas veces cuando nos dice no, eso es positivo para nosotros, porque su voluntad es buena, es agradable y nos conviene. Por lo tanto, a veces nosotros hemos pedido cosas que no nos convienen y Dios nos dice no. Y nos dice no porque no nos conviene. Así que oramos y Él nos escucha. Hablamos y Él nos va a responder. Pero también tenemos vida eterna y Él nos habla por medio de la Biblia. Él nos habla por medio de la Biblia. Por eso es que este libro,
precioso. La Biblia es un libro para los cristianos. No es un amuleto para tenerlo en casa. No es un libro más para darnos de repente un poco más de enseñanza de las cosas o la historia antigua y tenerlo en nuestra biblioteca. No, es el libro que Dios nos ha dejado a nosotros los cristianos para que lo conozcamos a Él, para que sepamos de Él y para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Muy bien, también diríamos que la vida eterna hace que nosotros tengamos comunión, no solamente entre nosotros, no solamente con el Padre, sino también que tengamos comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos comunión por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo hombre así como nosotros. Hebreo nos va a decir que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda. Es decir, Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos entiende perfectamente bien en cada área de nuestra vida. Él nos entiende perfectamente bien porque Él se hizo hombre como nosotros. Por lo tanto, tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo por su vida, pero también tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo por su muerte. Jesucristo murió para salvarnos. La palabra del Señor nos va a decir, por ejemplo, en el libro de San Lucas, capítulo 19, el versículo 10, nos va a decir que Él vino para buscarnos y para salvarnos. Tenemos comunión por su muerte. La única manera como Él podía salvarnos es muriendo. El santo, el justo, el que no cometió pecado por nosotros, los pecadores, los injustos, los imperfectos. De modo entonces que tenemos comunión por su muerte y tenemos comunión por su resurrección. Nosotros no somos personas que amamos o adoramos o como sea a un Cristo muerto. Nuestro Cristo vive en nosotros, está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Tenemos comunión con Él y cada vez que oramos podemos decirle al Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está Él a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Por lo tanto, tenemos comunión entre nosotros, tenemos comunión con el Padre y tenemos comunión con el Hijo. Pero hay otra cosa también por la cual nosotros tenemos comunión entre nosotros. Y eso es la tarea común que el Señor nos ha encargado. En este primer capítulo, por lo menos 3 veces se nos va a dar una idea clara respecto a cuál es nuestra responsabilidad. Y vamos a ver que la primera de ellas es precisamente que tenemos que testificar y anunciar a Cristo, según el versículo 2. La segunda está en el versículo 3, que se nos dice que debemos anunciar eso, lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido. Eso os anunciamos, dice el versículo 3. Y en el versículo 5, otra vez enfatiza, os anunciamos. Entonces, tenemos vida eterna y tenemos también un mensaje en común. Ser testigos del Señor Jesucristo no es una tarea solamente para los líderes religiosos, no es una tarea para los pastores, no es una tarea para los diáconos de nuestra iglesia. Ser testigos es más bien una responsabilidad que tenemos nosotros, todos los cristianos, en común. Es nuestra responsabilidad en común. Yo no puedo llegar a tu casa para testificarle a tus parientes. No puedo estar con ellos todo el tiempo. Tú estás en tu casa con tus parientes todo el tiempo posible. Por lo tanto,
el responsable de hablarles de la vida eterna, el responsable de hablarles del perdón de los pecados de nuestro Señor Jesucristo, eres tú. Según el capítulo 1 y el versículo 8 del libro de los Hechos, vamos a leer lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note entonces que tenemos que ser testigos en todas partes. Ahora, qué importante es también que podamos nosotros ver que debemos ser testigos y debemos anunciar la vida eterna. Comunicar, anunciar la vida eterna. En el libro de Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 5, vamos a leer así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Subraye esto: guardada en los cielos, es decir, la vida eterna, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, ¿por qué tenemos que hacerlo? Según el versículo 3, nos va a decir así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo. Es decir, anunciamos la vida eterna para que otros también tengan comunión con nosotros y con el Padre y con el Hijo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, mis queridos hermanos en el Señor Jesucristo. Anunciamos a Jesucristo porque es la única manera como otras personas pueden venir al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Hace un momento te dije, tus parientes tienen que escucharlo principalmente de ti. Si en alguna oportunidad yo tengo que o puedo conversar con ellos, lo haré. Y seguramente les estaré hablando de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, pues quien vive con ellos eres tú. Es tu responsabilidad. Es nuestra responsabilidad hablarles de Cristo para que ellos vean a Cristo como el que puede salvarlos, el que quiere salvarlos, el que tiene todas las cualidades para poder salvarlo. Y de esa manera venga también Él a tener comunión con nosotros. Es bueno que podamos comprender esto. Hemos leído en 1 de Juan hace un rato, el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz. Es decir, anunciamos a Cristo para que la gente venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y se arrepienta de sus pecados, porque no podemos vivir una vida de pecado, con pecado, continuamente haciendo pecado y pensar que todavía Dios nos escucha, o que Dios pues es nuestro Padre, o que vamos a tener vida eterna con Él a pesar de la vida que tenemos. La palabra del Señor nos dice con claridad: por cuanto todos pecaron, es decir, no hay uno que no haya pecado. También nos dice: no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado, todos somos injustos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero los que nos hemos dado cuenta de esto y hemos escuchado de la oferta divina, que el que recibe a Cristo tiene la potestad de ser hechos hijos de Dios, nos hemos aferrado a esa verdad y hemos venido a Cristo y ahora somos hijos de Dios y tenemos cosas en común. Los apóstoles con nosotros con el Padre, y nosotros con el Padre y con el Hijo a través de las Escrituras. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 5 nos va a decir así: porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas.
En otras palabras, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, pues queremos andar en la luz de nuestro Dios. Él es santo, nosotros queremos ser santos. Él es limpio de pecado, nosotros queremos ser también limpios de pecado. Qué importante es entonces que podamos ver estas declaraciones que encontramos en la palabra del Señor. Por lo tanto, esas son las cosas que tenemos en común. Estas son las cosas en las cuales podemos tener comunión nosotros ahora y por la eternidad. Y mi invitación, mi querido amigo, es que también vengas tú a Cristo, le recibas como tu Salvador personal, aceptes la oferta de Dios de que Él quiere perdonar tus pecados, Él quiere ser tu Padre, Él quiere que tú tengas vida eterna. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por darnos la oportunidad de haber usado esta porción de tu palabra para traer a nuestra memoria verdades interesantes, importantes. Sobre todo, qué bueno, Dios, que podemos tener comunión entre nosotros. Tenemos comunión contigo, podemos tener comunión con Cristo. Gracias, oh Dios de la gloria, por esas verdades que encontramos en tu palabra. Y te rogamos, oh Dios amado, por nuestros amigos, los que han estado atentos a lo que acabamos de decir. Rogamos, Dios de la gloria, que en poco tiempo podamos saber que ellos también han recibido a Cristo como su Salvador personal y que algún día podremos disfrutar de comunión con ellos, cantándote, orando juntos, hablando acerca de las cosas tuyas. Te alabamos, Dios, por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy, pero antes de terminar queremos recordarles que al finalizar esta reunión estará iniciando la clase infantil del día de hoy y por esto queremos animarles a que si tienen niños en casa no se desconecte, sino que espere y que junto con los niños puedan escuchar la clase el día de hoy. También le animamos a elaborar los trabajos manuales que se nos enseñan, porque estos nos ayudan a recordar la enseñanza de cada clase. También queremos anunciarles que durante las semanas que han pasado algunas de nuestras reuniones se han iniciado a través de la aplicación Zoom. Entonces los adolescentes, los jóvenes y los jóvenes adultos de nuestra iglesia se están reuniendo a través de la aplicación Zoom. Pero también esta semana el grupo de damas Mujer con Propósito oficialmente ha iniciado sus reuniones. Así que estamos muy contentos de anunciarlo y toda la información sobre estas reuniones y otras actividades que estaremos haciendo a través de internet se puede enterar en nuestras redes sociales y por eso le animamos a suscribirse. También le animamos que si Dios está obrando en su vida a través del trabajo de nuestra iglesia pueda comentarlo, compartirlo a través de nuestras redes sociales para que podamos saber cómo Dios está obrando en este tiempo en su vida. Agradecemos mucho a todos los que nos han dejado saludos en este tiempo. Finalmente quiero dar gracias a Dios por su provisión para cada uno de sus hijos y especialmente para sus siervos en la Iglesia Bautista de Salamanca. Y también dar gracias porque nos ha permitido continuar dando para la obra misionera. La necesidad en este tiempo es mucho, pero Dios, que es el dueño de la obra, ha sido un Dios proveedor, porque esa es la esencia también de nuestro Dios. Eso está en su esencia, ser un Dios proveedor, y somos muy agradecidos al Señor por esto. Gracias a Él porque nos permite ser un medio para que su provisión llegue también a la vida de diferentes misioneros. Así que les animamos a seguir dando para la obra de Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Y cualquier consulta que tengan con nosotros, por favor, les pedimos que a través de nuestras redes sociales nos lo haga saber y con gusto estaremos dispuestos a ponernos en contacto. Hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, muchas gracias. Será hasta la próxima semana con el culto dominical. Que el Señor les bendiga.